Nunca imaginé que un solo momento pudiera alterar el curso de mi vida para siempre. Me llamo Sarah Coleman y he pasado más de una década trabajando como enfermera en la sala de emergencias. Mi vida estaba construida sobre la ciencia, la lógica y lo que se podía medir y probar. Pero el 3 de abril de 2023, todo lo que creía saber se hizo añicos en un instante. Esa mañana comenzó como cualquier otra. No había dormido bien después del partido de fútbol de mi hijo la noche anterior. Mi mente daba vueltas con 1000 preocupaciones. Para despejarme, decidí salir a correr por mi tranquilo vecindario. Las calles estaban vacías, envueltas en la quietud del amanecer. El aire era fresco, una ligera niebla flotaba en el suelo, y por un momento, me sentí en paz. Recuerdo haber mirado mi reloj, 5:12 de la madrugada. Luego, nada. No recuerdo el impacto. Más tarde, supe que un conductor distraído, alguien que miraba su teléfono, me había atropellado cuando cruzaba la calle. Un momento estaba allí, y al siguiente, había desaparecido. Pero en lugar de caer en la oscuridad, me encontré en un lugar más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Lo primero que noté fue la luz. No era como ninguna luz que hubiera visto antes, brillante, pura y viva. No solo iluminaba mi entorno, sino que me llenaba, me envolvía como un abrazo cálido. Y con ella vino la paz más profunda, una ausencia total de miedo, dolor o preocupación. Cada carga que había llevado toda mi vida simplemente desapareció. Sentí que, por primera vez, estaba en casa. Miré a mi alrededor con asombro. Colores más allá de cualquier cosa en la tierra me rodeaban, tonos vivos y radiantes que vibraban con energía. El aire mismo parecía vibrar con música, no provenía de ninguna dirección en particular, sino de todas partes a la vez. No era solo sonido, era como si el amor y la alegría se hubieran convertido en una melodía. Entonces, lo vi. Mi padre. Había fallecido cuando era adolescente, pero ahí estaba, de pie frente a mí, luciendo vibrante y lleno de vida. Estaba en su mejor momento, sus ojos brillaban con una luz que nunca antes había visto. Lo reconocí al instante, su sonrisa, su presencia. Era él, pero había algo celestial en él, algo puro más allá de las palabras. Sarah, dijo, su voz llena de calidez. No tienes que tener miedo. Él está esperándote. Antes de que pudiera hablar, extendió la mano y tocó la mía. En ese instante, sentí una conexión tan profunda que fue como si cada pregunta que siempre quise hacerle fuera respondida en un solo momento. No hubo necesidad de palabras, todo estaba entendido. Hay algo que necesitas ver, dijo. Y de repente, la luz a mi alrededor se intensificó, se enfocó más. Y entonces, lo vi. Jesús. Lucho por encontrar palabras para describirlo. No era solo una imagen o una figura de una pintura. Su presencia era abrumadora, tanto humana como divina, irradiando un amor y un poder como nunca antes había sentido. Sus ojos contenían la eternidad en ellos. Compasión, sabiduría y un amor tan profundo que parecía ver directamente dentro de mi alma. No solo quién era yo, sino quién había sido y quién estaba destinada a ser. Caí de rodillas, no por miedo, sino porque estar en su presencia era una humildad más allá de todo lo que había conocido. Extendió la mano y la puso sobre mi hombro. Sarah, dijo, su voz suave pero llena de autoridad. Hay algo que debes ver. Algo que mi pueblo necesita saber antes de que yo regrese. Y entonces, me lo mostró. El momento en que Jesús habló, todo a mi alrededor cambió. La luz radiante que me envolvía se hizo aún más intensa, pulsando con un calor indescriptible. De repente, imágenes comenzaron a formarse ante mí, visiones tan poderosas que parecían más reales que cualquier cosa que hubiera conocido. La primera visión era del mundo, pero no como lo había dejado. Vi a la gente consumida por distracciones, sus rostros iluminados por el resplandor de las pantallas. Familias sentadas juntas pero desconectadas, cada persona absorbida en su propio mundo digital. Incluso creyentes, aquellos que una vez tenían su fe firmemente arraigada, estaban perdiendo de vista lo que realmente importaba. Jesús se volvió hacia mí, con los ojos llenos de tristeza y urgencia. Esta es la gran distracción, dijo. El enemigo la usa para alejar sus corazones de mí, para mantenerlos ocupados con lo temporal y que olviden lo eterno. Diles que despierten. Apenas habló, la visión cambió. Vi multitudes reunidas, maravilladas ante algo magnífico. Seres de increíble belleza y carisma estaban ante ellos, hablando de unidad, paz e iluminación. Sus palabras eran hipnóticas, su presencia casi divina.
Pero al mirar más de cerca, sentí una profunda inquietud. Sus mensajes estaban impregnados de engaño, mezclando verdad con falsedad. Este es el gran engaño, dijo Jesús con firmeza. Vendrán, prometiendo luz, sabiduría y paz, pero sus palabras desviarán a muchos. Incluso aquellos que una vez caminaron conmigo tropezarán. Diles que permanezcan firmes en mi palabra. Apenas pude procesar lo que estaba viendo antes de que la visión cambiara nuevamente. Esta vez, vi algo asombroso, una ola de luz extendiéndose por toda la tierra. La gente caía de rodillas en oración, levantando sus voces en adoración. Familias reunidas, iglesias desbordantes, y milagros ocurriendo por todas partes. Sanaciones, liberaciones y redención fluían como un torrente imparable. Pero incluso en medio de este gran avivamiento, vi persecución. Los creyentes eran burlados, rechazados e incluso lastimados por su fe. Este es el gran despertar, dijo Jesús, con una voz llena de esperanza pero también de advertencia. Mi espíritu se moverá sobre la tierra, pero el costo de seguirme será grande. Diles que permanezcan firmes, porque la recompensa es eterna. Luego, la visión se oscureció y sentí que mi corazón temblaba. El cielo se partió en dos, y un resplandor inimaginable brotó. Jesús mismo apareció en los cielos, rodeado de incontables ángeles. El mundo entero se detuvo, algunos en asombro, otros en terror. Toda rodilla se dobló, toda lengua confesó la verdad que una vez ignoraron: Jesús es el Señor. Fue el momento más glorioso y aterrador que jamás había presenciado. Este es el gran regreso, dijo Jesús, con una voz que resonaba con autoridad absoluta. Vengo pronto. Diles que estén preparados, porque nadie sabe el día ni la hora. Cuando las visiones se desvanecieron, me encontré aún arrodillada ante él, abrumada por todo lo que me había mostrado. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino con una urgencia que nunca antes había sentido. Jesús me miró con un amor infinito, pero con una seriedad profunda en su mirada. Sara, dijo, debes compartir lo que has visto. El tiempo es corto. Muchos dudarán, muchos se burlarán, pero aquellos que tengan oídos para oír entenderán y se prepararán. Puso su mano sobre mi corazón, y en ese momento, sentí un torrente de amor tan poderoso que las lágrimas corrieron por mi rostro. No estás sola, dijo. Mi espíritu te guiará. Confía en mí. Y entonces, en un instante, el resplandor comenzó a desvanecerse y sentí que era llevada de regreso, de vuelta a mi cuerpo. El momento en que volví a mi cuerpo, sentí nuevamente el peso de mi forma física, el dolor en mi pecho, la ardiente sensación en mis pulmones y el agotamiento absoluto de ser arrastrada de regreso a este mundo. Los paramédicos gritaban, sus rostros llenos de incredulidad. «Está de vuelta», exclamó uno de ellos, y sentí manos presionando mi cuerpo, verificando signos de vida. Pero yo ya lo sabía, estaba viva otra vez. Y tenía una misión. En los días siguientes a mi milagrosa supervivencia, luché por encontrar las palabras adecuadas para describir mi experiencia. ¿Cómo se le dice a la gente que estuviste en la presencia de Jesús? ¿Qué viste visiones del futuro? ¿Que se te dio un mensaje para compartir? Algunos creerían, otros no. Y aún así, sabía en mi corazón que este mensaje no era solo para mí. Era para el mundo. Acostada en la cama del hospital, repasé cada detalle de lo que había visto. La gran distracción, alejando a las personas de Dios con un ruido interminable. El gran engaño, llevando incluso a los creyentes por el camino equivocado. El gran despertar, donde la fe sería reavivada, pero a un precio. Y finalmente, el gran regreso, el momento en que toda rodilla se doblaría ante él. La urgencia de sus palabras resonaba en mi alma. Mientras me recuperaba, comencé a compartir mi historia con cautela. Primero con amigos cercanos y familiares. Algunos escuchaban asombrados, con los ojos abiertos de par en par. Otros dudaban, sin saber si creerme. Y luego estaban aquellos que lo descartaban por completo, atribuyéndolo al trauma o a una alucinación. Pero yo no tenía ninguna duda. Yo había estado allí. Había visto la verdad. Una noche, mientras estaba sola en mi habitación de hospital, mirando las luces de la ciudad, susurré una simple oración. Señor, ¿qué hago ahora? Un calor inundó mi pecho, la misma presencia que había sentido en aquel lugar radiante. Y escuché la respuesta, no en palabras, sino en mi corazón. Habla. Diles. Deben saberlo. Salir del hospital fue como entrar en un mundo que ya no se sentía igual. Todo a mi alrededor se veía familiar,
pero yo me sentía una extraña en mi propia vida. El ruido de la ciudad, el murmullo de las conversaciones, la distracción constante de la vida cotidiana, todo parecía lejano en comparación con lo que había experimentado. Mi cuerpo se había curado mucho más rápido de lo que los médicos esperaban. Lo llamaron un misterio médico. Pero yo sabía la verdad. Era un milagro. Una intervención divina. Aún así, al cruzar la puerta de mi casa, me encontré con la duda, no solo de los demás, sino dentro de mí misma. ¿Cómo podría compartir lo que había visto? ¿Quién me creería? La primera prueba de mi fe llegó esa misma noche. Mientras yacía en la cama, mirando el techo, mi corazón latía con ansiedad. Había recibido un mensaje del mismo Jesús, y aún así, dudaba. ¿Mi voz importaría? ¿Sería ridiculizada? Entonces, en la quietud de la noche, lo sentí de nuevo, ese calor, esa paz. Y un susurro, no en mis oídos, sino en mi alma. Confía en mí. Habla. Yo te guiaré. A la mañana siguiente, di mi primer paso. Llamé a mi mejor amiga, Lisa. Siempre había sido una mujer de fe fuerte, alguien en quien confiaba para escuchar con el corazón abierto. Mientras hablaba, esperaba duda, tal vez incluso incredulidad. Pero en su lugar, ella lloró. Sara dijo, su voz temblorosa. Dios te eligió para ver esto. No puedes guardártelo. La gente necesita escucharlo. Sus palabras me dieron el valor que necesitaba. Poco a poco, comencé a compartir mi experiencia. Al principio, solo con amigos cercanos. Luego, con un pequeño grupo de estudio bíblico. Algunos escuchaban con asombro, otros con escepticismo. Pero sin importar cómo reaccionaran, sabía una cosa, ya no podía quedarme callada. Pero el enemigo no se queda de brazos cruzados cuando la verdad es proclamada. Cuanto más compartía, más resistencia enfrentaba. Algunos me llamaron delirante. Otros se burlaron de mí abiertamente. Incluso aquellos que antes me respetaban comenzaron a alejarse. Una noche, después de una conversación particularmente difícil con un antiguo colega, me encontré sentada en mi coche, con las manos apretando el volante, sintiéndome completamente sola. La duda volvió a aparecer. ¿Realmente era lo suficientemente fuerte para esto? Entonces recordé las palabras de Jesús: muchos dudarán, muchos se burlarán, pero aquellos que tengan oídos para oír entenderán y se prepararán. En ese momento, comprendí, esto no se trataba de mí. Nunca lo había sido. Se trataba de Él. Se trataba de aquellos que necesitaban escuchar la verdad. Y así, tomé una decisión. No me detendría. No guardaría silencio. Compartiría el mensaje, sin importar el costo. A medida que continuaba compartiendo mi experiencia, la oposición se hacía más fuerte. Por cada corazón que se conmovía, había voces que buscaban silenciarme. Personas que había conocido por años, colegas, conocidos, incluso algunos amigos, comenzaron a distanciarse. Algunos me llamaban delirante, otros descartaban mi historia como una simple alucinación de una experiencia cercana a la muerte. Parecía que el mundo no estaba listo para escuchar. Pero no podía detenerme. Cuanto más hablaba, más veía que el mensaje llegaba a las personas correctas. Extraños se acercaban a mí, con lágrimas en los ojos, diciéndome que algo en mis palabras había tocado su espíritu. Algunos compartían sus propios encuentros sobrenaturales, momentos en los que habían sentido lo divino irrumpiendo en sus vidas. Y, sin embargo, junto con el aliento, también llegaron las pruebas. La noche después de haber hablado en una reunión en la iglesia, encontré mi coche vandalizado. Palabras como mentira y loca estaban rayadas en la pintura. Mi teléfono se llenó de mensajes anónimos, algunos llenos de odio, otros burlándose de mi fe. Al principio, el miedo se apoderó de mí. ¿Realmente estaba lista para este tipo de persecución? ¿Podría soportarlo? Entonces recordé lo que Jesús me había mostrado, la persecución que vendría para aquellos que defendieran la verdad. Y sentí su presencia nuevamente, fortaleciéndome. No estás sola, su voz resonó en mi corazón. No tengas miedo. Con un nuevo coraje, seguí adelante. Comencé a hablar en más iglesias, en pequeñas reuniones comunitarias e incluso en línea. Y con cada paso que daba, veía vidas transformándose. Las personas estaban volviendo a Dios, sus corazones despertando de las distracciones del mundo. Las familias comenzaron a orar juntas nuevamente. Extraños me enviaban mensajes de gratitud, contándome cómo habían renovado su fe. Pero el enemigo no se rinde.
Una noche, mientras me preparaba para un evento, recibí una llamada. Era un viejo amigo, alguien en quien confiaba profundamente. Sara, dijo, su voz pesada, necesito advertirte. Hay personas tratando de desacreditarte. Dicen que estás difundiendo miedo, que estás manipulando a la gente. Algunos incluso están buscando formas de silenciarte. Ten cuidado. Respiré hondo. Sabía que esto no era solo una batalla física, sino espiritual. Y también sabía que la verdad siempre enfrentaría resistencia. Pero ya había tomado mi decisión. No retrocedería. Cuanto más compartía mi mensaje, más fuerte se volvía la oposición. Cada paso adelante parecía traer un nuevo desafío, una nueva ola de resistencia. Pero así como la oscuridad intentaba silenciarme, la luz dentro de mí brillaba con más intensidad. Una noche, después de hablar en una pequeña reunión en la iglesia, regresé a casa agotada. Mientras me sentaba en mi cama, reflexionando sobre el día, mi teléfono vibró. Otro mensaje. Dudé antes de mirarlo, preparándome para más críticas. Pero al leer las palabras, sentí que mi respiración se detenía. Sara, no sé si leerás esto, pero necesitaba comunicarme contigo. Estaba perdido. Había renunciado a la vida. Pero entonces escuché tu historia. Cambió todo. Caí de rodillas y oré por primera vez en años. Gracias. Me salvaste. Las lágrimas llenaron mis ojos. En ese momento, cada lucha, cada momento de duda, valió la pena. Por esto tenía que seguir adelante. Pero el enemigo no descansa. La semana siguiente, fui invitada a hablar en una gran congregación. Me sentí honrada, pero también ansiosa. Cuando me paré frente a la multitud, sentí el peso de cada mirada sobre mí. Respiré hondo y comencé a hablar. Hablé de mi experiencia, del mensaje que Jesús me había dado, de la urgencia de volver a Él antes de que fuera demasiado tarde. Entonces, desde el fondo de la sala, una voz gritó, «Mentirosa». La palabra cortó el aire como un cuchillo. Me detuve, con el corazón latiendo con fuerza. Más voces se unieron. Algunos murmuraban en desacuerdo, mientras que otros asentían en apoyo. La tensión en la sala era palpable. Cerré los ojos y tomé una respiración profunda. Y entonces lo sentí, paz, profunda e inquebrantable. La misma presencia que había sentido en aquel lugar de luz. Cuando abrí los ojos de nuevo, ya no tenía miedo. La verdad siempre será enfrentada con resistencia, dije con voz firme. Pero Jesús dijo, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No dejaré de compartir lo que Él me mostró. Algunos en la audiencia se pusieron de pie en apoyo. Otros se marcharon. Pero en ese momento, supe, este era mi propósito. Sin importar el costo, tenía que seguir hablando. Esa noche, mientras oraba, sentí la presencia de Jesús nuevamente, tan fuerte como en mi visión. Nunca estás sola, su voz susurró en mi corazón. Mi espíritu está contigo. Sigue adelante. Los días que siguieron estuvieron llenos tanto de pruebas como de triunfos. Por cada puerta que se cerraba, otra se abría. Por cada voz que hablaba en mi contra, había otras que se levantaban a mi lado, listas para escuchar, listas para creer. El mensaje se estaba extendiendo y sabía que ya no era solo mi historia, pertenecía a todos aquellos que tuvieran oídos para oír. Una noche, mientras me preparaba para otra reunión, sentí una profunda quietud apoderarse de mí. Era diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes, una urgencia silenciosa. Mientras me arrodillaba para orar, escuché la voz otra vez, no fuerte, no imponente, pero inconfundible. Sara, el tiempo está cerca. Diles que vengo pronto. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Sabía que el mundo no estaba preparado. La gente seguía dormida en sus distracciones, atrapada en el engaño del enemigo. Pero también sabía que aquellos que buscaban la verdad la encontrarían. Y así, con una fuerza renovada, me levanté. Esa noche, mientras hablaba ante una congregación de creyentes, no me guardé nada. Les conté todo, las visiones, las advertencias, las promesas. Les hablé del amor de Jesús y de su llamado a volver a Él. Les dije que el tiempo era corto. Algunos escucharon con el corazón abierto. Algunos lloraron. Otros se apartaron, rehusándose a enfrentar lo que venía. Pero había cumplido con mi llamado. Había entregado el mensaje. Ahora, lo dejo en tus manos. Si estás leyendo esto, debes saber que no estás aquí por casualidad.
Estabas destinado a recibir este mensaje. Jesús viene pronto. Te está llamando a despertar, a dejar atrás las distracciones de este mundo y a buscarlo con todo tu corazón. No esperes. No te dejes engañar. El tiempo es corto. Él viene.